Listo, ya tenemos suficientes participantes dentro de la sala para iniciar la reunión. Muchísimas gracias a todos nuevamente por conectarse. Saludos a todos los que nos están escribiendo desde el chat de IP Video Talks. Saludos desde la Ciudad de México, Perú, Mazatlán, Buenos Aires, Costa Rica. Muchísimas gracias a todos. Tegucigalpa, Honduras. En fin, tenemos saludos de muchos lugares de toda la región. Muchísimas gracias, como siempre, por permanecer en estas sesiones, conectarse y pues bueno, esperemos que lo que compartamos con ustedes el día de hoy sea de mucha utilidad, puedan aprender un poquito sobre este tema en particular que vamos a platicar hoy, que son las redes Mesh, ¿no? Esta tecnología que, bueno, está bastante de moda, por así llamarlo, es algo que muchas empresas están buscando y bueno, ya no solamente las empresas, sino todo el mundo en sus casas también está buscando tener una mejor cobertura de su red inalámbrica, sobre todo con el tema que estamos viviendo hoy en día, en el que, pues bueno, la gran mayoría de nosotros estamos trabajando desde casa, pues necesitamos una cobertura y una velocidad que nos permita realizar nuestras labores. Entonces, pues bueno, Mesh se ha puesto, digamos, en boca de todos para podernos ayudar a pues tener esos objetivos de una correcta cobertura y tener una buena velocidad, por lo tanto. Vamos a platicar un poquito precisamente sobre qué es Mesh, vamos a intentar entenderlo un poquito mejor. Vamos a ver cuáles son las diferencias con respecto a otras tecnologías similares que podríamos encontrar en el mercado, pero que, bueno, sin lugar a dudas no nos van a dar exactamente los mismos resultados. Vamos a entender cuáles son las diferencias. Vamos también a ver, obviamente, un poquito sobre el portafolio de Grandstream Networks y toda la serie GWN, que nos va a permitir contar con esta funcionalidad en particular. Y también vamos a platicar sobre algunas consideraciones interesantes que debemos tener en mente si es que estamos pensando en implementar una red con esta tecnología. Y también, pues bueno, platicarles sobre las diferentes opciones y diferentes topologías que están disponibles para implementar cuando estemos utilizando los puntos de acceso de la serie GWN de Grandstream. Entonces, pues, a grandes rasgos, eso será lo que estaremos cubriendo a lo largo de esta sesión, que nos tomará aproximadamente unos 45, 50 minutitos, yo creo, y después daremos espacio para poder contestar pues las preguntas que tengan relacionadas a este tema. Para ayudarnos justamente con eso, está con nosotros José Hernández, quien se haya conectado a estos webinars anteriormente, seguramente ya lo ubicará. El buen José nos estará ayudando a través del chat, ¿no? Todos los que estén ahí conectados a través de la plataforma de IP Video Talk se pueden comunicar con nosotros a través del chat o a través del módulo de preguntas y respuestas que está en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Es una Q encerrada en un globito. Y también estaremos poniendo atención en los comentarios que nos están haciendo a través de la transmisión en Facebook Live. Saludamos a todas las personas que nos están viendo por allá. Muchísimas gracias también por estar con nosotros y conectarse. Saludos a Benjamín, Andrés, John, Alexander. Muchas gracias a los que están comentando también a través de la transmisión de Facebook Live, y estaremos también leyendo sus preguntas a través de esa plataforma, y ya sea que las contestemos a través de texto o también José nos puede ayudar al finalizar la sesión y estar en la parte de preguntas y respuestas. Seguramente también podremos contestar algunas de las preguntas que tengan por Facebook. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con la presentación. Entonces, vamos primero, como les decía, a entender un poquito más sobre los conceptos que rodean a Mesh, ¿no? O estas redes malladas, como también se les llama. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es Mesh? ¿No? Una malla, ¿no? Que bueno, en realidad de ahí viene el término Mesh, ¿no? Se refiere a la interconexión entre dispositivos o nodos de red, ¿no? Entonces, como tal,
la palabra malla o el concepto malla o mesh no necesariamente se tiene que ligar de manera automática a redes inalámbricas. Seguramente para todos aquellos que estén relacionados al mundo de networking, a las redes, topologías, etcétera, pues conocerán perfectamente bien que una topología de malla no necesariamente tiene que ser o a través de tecnologías inalámbricas. Perfectamente se pueden dar redes alámbricas que tengan esta topología por diferentes razones, ya sea por temas de redundancia, por tener diferentes rutas para poder llegar a un destino, ¿no? En fin, hay diferentes razones por las cuales podríamos implementar una red de malla, ya sea alámbrica o de manera inalámbrica, pero bueno, primero entender eso, ¿no? La parte de la malla no es necesariamente la tecnología inalámbrica, sino una topología que nos va a ayudar a interconectar dispositivos o nodos de red. Ahora, ya hablando como tal del tema inalámbrico o del tema, pues sí, inalámbrico como tal, más adelante vamos a pasar al tema de Wi-Fi, pero bueno, la infraestructura de malla inalámbrica es en efecto una red de enrutadores o en este caso puntos de acceso menos el cableado entre esos nodos. Es decir, sigue habiendo esa conexión, ¿no? Sigue habiendo esa topología similar de malla, pero retiramos el cableado entre esos nodos y pues nos quedamos con esa conectividad inalámbrica entre esos diferentes enrutadores o puntos de acceso. Entonces, es así como formamos una red malla inalámbrica, ¿vale? Entonces, eso es a grandes pues a 1000 pies de altura, ¿no? Lo que es una red malla o una red mesh. Ahora, yéndonos hacia el punto de vista ya como tal de redes inalámbricas. Entonces, en una red WLAN, o una wireless LAN tradicional, el enlace ascendente de un punto de acceso es un enlace cableado, que generalmente se da a través de un cable Ethernet, ¿no? Entonces, cuando yo quiero implementar un punto de acceso, digamos, en una condición tradicional, por así llamarlo, entre comillas, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conectar ese punto de acceso a la red alámbrica, ¿no? Normalmente lo conecto a un switch de acceso y, pues bueno, puedo alimentarlo si es que el switch es capaz de entregar PoE, si no, bueno, puedo poner un inyector o una fuente externa, pero bueno, a final de cuentas, la comunicación de datos entre el punto de acceso y el resto de la red, o ya el core, ¿no? Ya el núcleo de la red, se da a través de ese enlace ascendente que normalmente es alámbrico, ¿no? Es a través de un cable. Entonces, digamos, esa sería la manera tradicional de implementar una red Wi-Fi. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Porque sin lugar a dudas, pues obviamente tiene ventajas y por algo es el método más utilizado. Pues bueno, seguridad, evidentemente, ¿no? Porque pues al no estar expuesta la transmisión a un medio compartido, como puede ser el aire, ¿no? Sino que todos los datos están viajando a través de un medio confinado como es un cable, pues bueno, tenemos obviamente esa seguridad de que no, y la certeza de que pues muy probablemente no vaya a haber interrupciones o alguien que esté intentando acceder a la información en ese tramo de la red. No tenemos interferencias, ¿no? En medida de lo posible, obviamente siguiendo todas las normas y recomendaciones de implementación de una red cableada, ¿no? Pero pues obviamente son muchos los factores que me puedo encontrar comparado con un enlace inalámbrico en donde hay un medio compartido, en donde no solamente la tecnología Wi-Fi está presente, en fin, hay diferentes orígenes y temas de interferencia que en una red inalámbrica nos pueden impactar, cosa que pasa en menor medida a través de una red cableada. Y por último, tenemos un ancho de banda estable, ¿no? También al ser un medio dedicado, ¿no? Físicamente a este enlace, pues el ancho de banda puede ser muchísimo más estable que lo que me podría encontrar en medios inalámbricos, ¿no? Ahora, esas son las ventajas, pero obviamente también hay desventajas de esta manera tradicional de implementar una red inalámbrica y pues bueno, precisamente por estas desventajas es que se intentaron o se buscaron alternativas
y una de ellas, pues, es precisamente Mesh. Pero ¿cuáles son estas desventajas? Pues una de ellas, evidentemente, el alto costo de construcción, ¿no? Sabemos que el cableado estructurado normalmente puede ser bastante costoso, ¿no? Lo ideal es cuando estamos construyendo un edificio, obviamente poder contar con toda la planificación necesaria para contar con ese cableado desde el momento en el que se está construyendo un piso, un edificio, se está remodelando y pues bueno, ya cuando tenemos que tirar cableado posterior, pues normalmente se vuelve un poco más complicado, ¿no? Hay un largo periodo de planificación y despliegue, ¿no? Al tener que estar pues como tal desplegando un medio físico, ¿no? Toda la planificación que se tiene que hacer y el despliegue no es tan sencillo. Y pues dificultad cuando queremos hacer algún cambio o alguna modificación en la red. ¿Por qué? Pues porque normalmente los nodos ya están tirados, las rosetas ya están colocadas, en fin, todo está ya en su lugar y al ser un medio físico, pues cambiarlo no es nada más cambiar el access point o el terminal de un lugar a otro. Tengo que cerciorarme de que, pues bueno, haya esa conectividad inalámbrica en el otro punto en donde quiero poner ese access point o algún terminal que vaya cableado de manera alámbrica. Entonces, pues sin lugar a dudas, los cambios no hay tanta flexibilidad como podría suceder con un entorno 100% inalámbrico, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las ventajas y desventajas de implementar o cablear una red de manera tradicional. Ahora, entendiendo un poquito más el tema de Mesh en redes Wi-Fi, Mesh es como tal, y para ponerlo más simple, ¿no? Y de manera más aterrizada para lo que nos interesa en la sesión del día de hoy, Mesh es una extensión inalámbrica de la red cableada tradicional que utiliza múltiples puntos de acceso conectados entre sí a través de enlaces inalámbricos. Entonces, simplemente estamos extendiendo la red alámbrica, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar con los cables a través de puntos de acceso Wi-Fi, en este caso, y los enlaces entre esos puntos de acceso se dan de manera inalámbrica, ¿no? Entonces, de esa manera, obviamente, es como logro extender la red cableada a través de esos enlaces inalámbricos, ¿no? Entonces, así es como simplemente podemos definir Mesh de manera mucho más sencilla. Existen diferentes tipos de redes Mesh y sus aplicaciones también son muy diferentes. No necesariamente la tecnología inalámbrica en Mesh solamente aplica para redes Wi-Fi, ¿no? Aplica para, como pueden ver ahí en la lámina, redes militares, redes de medición eléctrica, inclusive redes satelitales. Y, pues bueno, uno de los usos o aplicaciones de estas redes Mesh que más conocidos son en este momento y que se han vuelto, como decíamos, pues bastante famosos, ¿no? Es el tema de redes Wi-Fi corporativas y ahora también redes de Wi-Fi domésticas, ¿no? Que es en realidad a lo que nos vamos a centrar el día de hoy, a este uso o esa aplicación en particular. Entonces, Mesh en redes Wi-Fi, ¿no? Ya para aterrizarlo. La idea es muy sencilla. Mesh significa que varios nodos en una malla ayudan a expandir la conexión de una red inalámbrica en grandes espacios al hablar entre ellos y formar una conexión sin necesidad de estar conectados a la LAN alámbrica. Entonces, es simplemente el mismo concepto que ya habíamos revisado de Mesh general, de Mesh inalámbrico, pero bueno, ya aterrizado un poquito más al tema de Wi-Fi y a las redes de área local, ¿no? Las redes LAN y wireless LAN, ¿no? Es simplemente eso, ayudar a expandir la conexión de una red inalámbrica Wi-Fi a mayores espacios al hablar entre access points y crear una conexión sin necesidad de estar conectados a los switches, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces, bueno, esa es la definición. Ahora, una pregunta muy habitual que hay en cuanto al tema de redes mesh es, bueno, ¿cómo es diferente a la tecnología de repetidores o estos dispositivos que simplemente expanden una red Wi-Fi, ¿no? A final de cuentas, podría sonar como que el objetivo es muy similar, ¿no? Si no es que es prácticamente el mismo, el poder tener una mejor o mayor cobertura de una red inalámbrica. Y, pues bueno, es una pregunta muy válida el decir, bueno, ¿cómo es que es diferente la tecnología Mesh versus estos repetidores? ¿Qué me conviene más, ya sea para mi empresa, para mis clientes o para mi propia casa? ¿Cuál de las dos tecnologías me conviene implementar más, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver en estas láminas
un poquito cuáles son las diferencias. Entonces, la tecnología Mesh es diferente a los repetidores Wi-Fi tradicionales, ¿no? Entre comillas tradicionales. Bueno, son equipos que se han vuelto muy comunes en el mercado, sobre todo en el mercado de redes Wi-Fi domésticas, precisamente por la variedad de topologías que se pueden implementar, generando diferentes beneficios que de otra manera sería imposible. El método mediante el cual se expande la cobertura de la red inalámbrica es totalmente diferente entre uno y otro. Entonces, vamos a ver con un ejemplo de manera mucho más sencilla cómo podemos diferenciar estas dos tecnologías. Entonces, del lado izquierdo de la lámina que seguramente están viendo en sus pantallas, estamos viendo el escenario con repetidores, ¿no? Imaginándonos que tenemos un punto de acceso, en este caso un punto de acceso Grandstream, por ejemplo, y dos repetidores de X marca, de X fabricante, ¿no? Siempre y cuando sean repetidores que trabajan de esta manera. Entonces, si pueden ver en la lámina, tenemos una red original, una red Wi-Fi que tiene cierta cobertura, que es la red como tal que está generando el punto de acceso. Y después tenemos marcadas con colores diferentes, ¿no? Con verde y amarillo, las redes que están generando como tal los repetidores. Entonces, ahí es en donde está la clave. En realidad, los repetidores lo que están haciendo es generando redes adicionales. Sí, que tal vez si hacemos una configuración ahí un poquito más avanzada, se puedan llamar igual, en fin, podamos tener ahí ciertas características, pero yo creo que todos, o la gran mayoría, nos hemos por ahí topado con que vamos a casa de alguien o vamos a alguna empresa, etcétera, y siempre está, no sé, el nombre de la red original, y después tenemos otra red que se llama red original-ext, ¿no? Y entonces, esa es una extensión de la red, no es necesariamente que tengamos una mayor cobertura de la red original. Entonces, esto puede provocar pues diferentes comportamientos con los dispositivos que se están conectando a estas redes, ¿no? A final de cuentas, el repetidor simplemente lo que está haciendo es conectarse a la red original prácticamente como un dispositivo final más y transmitir y retransmitir absolutamente todo lo que está pasando en la red, ¿no? Sin capacidad alguna de inteligencia adicional o etcétera, simplemente está, pues bueno, repitiendo como tal, como su nombre lo dice, todo lo que está sucediendo en la red original y lo que está recibiendo del access point y de los terminales que estén conectados. Entonces, como les decía, a final de cuentas esto puede traer por ahí algún tipo de comportamiento no tan idóneo en los terminales o dispositivos que estemos conectando a las diferentes redes. De pronto el dispositivo se queda enganchado a la red del repetidor y no vuelve a la original cuando ya nos movimos pues en el piso, en la oficina o en la casa, ¿no? Y probablemente podamos tener mejor cobertura de la red original, pero el dispositivo se quedó enganchado con la otra red. En fin, ¿no? Tenemos que dar de alta varias redes en el dispositivo para estar conectado. En fin, se vuelve un poco más complicado. En cambio, como pueden ver en el diagrama, en la parte derecha, con una red mesh, en donde yo tengo varios puntos de acceso que obviamente cuentan con esta tecnología, los configuro todos de manera adecuada, lo que logro es que los dispositivos finales y los dispositivos Wi-Fi que estoy conectando a la red vean todo como una misma red. Ellos no van a ver diferencia alguna si se están conectando a la red de un repetidor, de otro repetidor, si están en el access point original o en el router, en fin, ellos no van a ver diferencia alguna. Ellos ven absolutamente todo como una misma red que tiene una gran extensión o una gran cobertura dependiendo de las necesidades, ¿no? Entonces, obviamente eso cambia bastante el comportamiento de los dispositivos finales, ¿no? Y les permite hacer roaming de manera mucho más eficiente, ¿no? No tenemos que estar dando de alta varias redes inalámbricas, no vamos a tener este comportamiento que les decía de ver la red original y red original-ext, y después red original-2.4 y red original-5 y 5ext, y en fin, tenemos 20,000 redes ahí que de pronto se vuelven muy difíciles de administrar y de saber en realidad qué dispositivo está conectado a qué red y por qué está teniendo un rendimiento tan bajo. En fin, se vuelve complejo toda esa administración para quien está implementando la red, para quien la esté gestionando, e insisto, para los dispositivos finales, pues también se vuelve complejo el saber a qué punto conectarse
y tener la mejor calidad de señal y la mejor velocidad, cosa que no pasa con las redes mesh, puesto que todo, insisto, se ve como una misma red y esto, pues bueno, ayuda tanto a los access points, obviamente, a tomar mejores decisiones, como a los dispositivos finales a, pues bueno, tener mejor calidad en su conexión. Entonces, bueno, esto en cuanto a repetidores versus redes mesh, que pues, es una pregunta bastante común. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una red mesh y de hacer esta implementación y por qué debería de interesarme en caso de que esté contemplando algún proyecto Wi-Fi, ¿no? O en caso de que esté teniendo problemas de cobertura, de intensidad de señal, ¿no? Que son cosas muy comunes, ¿no? De pronto también simplemente hay que hacer un diagnóstico adecuado cuando estamos teniendo problemas con una red Wi-Fi para saber realmente cuál es la solución adecuada, ¿no? De pronto nos puede parecer que una conexión lenta es sinónimo de problemas en cobertura, pero no necesariamente es así. Puede ser que tal vez el problema esté del lado del proveedor de servicios, no se me esté dando el ancho de banda suficiente o el ancho de banda contratado. En fin, hay que hacer un pequeño diagnóstico y si llegamos a la conclusión de que el tema por el cual el rendimiento de la red no está siendo óptimo es porque efectivamente la cobertura no es adecuada, entonces, pues bueno, Mesh ahí puede ser una excelente opción. Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios. Primero, implementación rápida, ¿no? El equipo de redes Mesh es muy fácil de configurar y puede hacerse en muy pocas horas, ¿no? Si no es que pues, prácticamente en minutos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo hacer esa configuración a través de las herramientas de Grandstream. Mientras que una red cableada, pues bueno, normalmente necesita más tiempo, ¿no? Necesitas, pues como decíamos, si no tienes el nodo de red, obviamente planificar este cableado, planificar esa implementación, cotizar, traer un proveedor que te haga ese trabajo adicional, configurar los access points, en fin, es un poco más complicado y requiere de más tiempo y planeación versus una red mesh. Redundancia de red, ¿no? Podemos mejorar la confiabilidad de la red teniendo varios puntos de acceso conectados de manera inalámbrica. Entonces, esto nos ayuda a dar un poco más de confiabilidad en la red en caso de que algún punto de acceso se pierda conectividad, en fin, suceda algo con algún punto de acceso. Normalmente con las redes mesh podemos precisamente desplegar varios puntos de acceso y tener esta redundancia. Aumento dinámico de la cobertura de red, al agregar continuamente nodos en la malla o en la red mesh, la cobertura puede aumentarse rápidamente, ¿no? Entonces, justamente enfrentándonos al problema que mencionábamos, ¿no? De decir, ok, ya detecté que el problema que tengo es cobertura o simplemente necesito expandir la cobertura de mi red inalámbrica actual porque nos movimos a un piso más grande, porque contratamos una bodega adicional, porque, en fin, 20,000 escenarios que se pueden dar por los cuales necesite una red inalámbrica con mayor cobertura, pero bueno, con la tecnología Mesh se puede hacer muy fácil y muy rápido. Redes flexibles, ¿no? Los puntos de acceso pueden unirse o abandonar la red en cualquier momento, según sea necesario, lo que hace que la red sea muchísimo más flexible, ¿no? Simplemente con hacer algunas configuraciones y mover un punto de acceso de un lugar a otro, con eso ya tengo una nueva topología, ¿no? O puedo tomar un punto de acceso que está conectado de manera inalámbrica y conectarlo ahora de manera alámbrica o viceversa. En fin, es bastante flexible cuando yo tengo esta funcionalidad implementada o configurada dentro de mi red Wi-Fi. Y por último, más escenarios de aplicación. Las redes de malla se pueden utilizar ampliamente en diferentes escenarios como almacenes, terminales portuarias, comunicaciones de emergencia, además de escenarios mucho más tradicionales como los que ya comentábamos de redes corporativas, redes de oficinas y redes domésticas. Y también, obviamente, es muchísimo más rentable implementar una red mesh que una red cableada porque no tenemos precisamente esos costos adicionales de el cableado y los nodos que necesitamos implementar cuando lo hacemos de manera tradicional, ¿no? Entonces, como veíamos en un principio, obviamente las redes o las conexiones de access points a switches de manera alámbrica, digamos, es como la primera opción que debemos de tener, ¿no? Si podemos planificar desde cero una implementación
de una red Wi-Fi y tenemos la opción de poder hacerlo de esa manera. Sin lugar a dudas va a ser lo mejor que podamos hacer por las razones que ya comentábamos y los beneficios que ya veíamos, pero pues bueno, contando con equipos que tengan esta capacidad, voy a tener esa flexibilidad de crecimiento posterior, cambiar topologías, ampliar cobertura, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito de los beneficios de una red mesh. Ahora, hablando de los puntos de acceso de Grandstream, ¿no? Y ya vamos a empezar a hablar un poquito más de las características particulares de los equipos de la serie GWN y, bueno, las topologías soportadas, las consideraciones que debemos de tomar al momento de estar planeando una red con esta tecnología. En fin, vamos a ver todo esto. Pero bueno, vamos a conocer primero el portafolio para aquellos que no estén familiarizados con el mismo. Estos son los puntos de acceso Wi-Fi para interiores que tenemos actualmente en Grandstream, que viene desde el GWN 7602, que es nuestro punto de acceso con switch integrado, es, digamos, de nuestros puntos de acceso más básicos, pero que tiene como diferenciador, pues precisamente que tiene esos 3 puertos alámbricos en caso de que yo necesite conectar algún dispositivo como puede ser un teléfono IP, puede ser un decodificador de IPTV, en fin, cualquier dispositivo que tenga que conectar de manera alámbrica porque no tiene conectividad inalámbrica o me conviene más hacerlo de esa manera, puedo conectarlo a través de este dispositivo que obviamente también tiene esas capacidades mesh. Entonces, lo que se vuelve interesante es que yo puedo colocar un 7602 como un nodo mesh dentro de la red, ¿no? Que se conecta de manera inalámbrica a un nodo principal y este 7602 me está dando esa extensión de red y además me está dando puertos alámbricos. Entonces, estoy extendiendo el rango de cobertura de red no solamente de manera inalámbrica, sino también de manera alámbrica con esos puertos de red integrados al switch, al access point, perdón. Entonces, se vuelve una opción bastante interesante. Y además de esos puertos de red integrados en el equipo, hay un par que me pueden entregar PoE, ¿no? A través de PCE. Entonces, si yo conecto un teléfono o algún otro dispositivo que se pueda alimentar a través de PoE, el mismo access point lo puede realizar en 2 puertos, dependiendo del modo como esté alimentando el access point como tal, ¿no? Si estoy alimentando el access point a través de PoE, solamente uno de esos 2 puertos me va a poder entregar PoE, y si estoy alimentando el access point a través de una fuente de alimentación externa, entonces es ahí cuando los 2 puertos me van a poder entregar esa capacidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, hablando un poco del 7602, que es uno de los equipos, pues bueno, más interesantes justamente para utilizar esta tecnología mesh, por lo que ya comentábamos, el poder extender la red no solamente inalámbrica, sino también de manera alámbrica. Ahora tenemos el 7610 y el 7600 y el 7630, que son nuestros otros puntos de acceso para interiores con diferentes rendimientos inalámbricos, dependiendo de lo que ustedes necesiten. También diferente cantidad de antenas. Tenemos 2, 3, 4 antenas. Soporte de dispositivos conectados simultáneos también es diferente, dependiendo del punto de acceso, ¿no? Entonces, si sabemos que necesitamos redes para un mayor número de usuarios, pues tal vez podamos seleccionar el 7600, si necesitamos un mayor rendimiento, seleccionamos el 7630, en fin, dependiendo de las características del proyecto que esté diseñando, y los rangos de cobertura en estos 3 dispositivos son bastante similares, entre 175 y 165 metros de cobertura, y bueno, el 7602, siendo un equipo más pequeño, un equipo más compacto, pues bueno, tiene 100 metros de cobertura y en su caso soporte para hasta 80 dispositivos conectados de manera simultánea, que bueno, para los escenarios de uso para los cuales está diseñado el 7602, pues es más que suficiente. Ahora pasando a la parte de puntos de acceso Wi-Fi para exteriores, en este caso tenemos el 7600LR y el 7630LR, cambian evidentemente, además de en el aspecto físico, como pueden ver en la lámina, cambian también en el número de antenas que tienen disponibles. En el caso del 7600LR tenemos 2 antenas que son internas, y en el caso del 7630LR tenemos 4 antenas que, como pueden ver, son antenas desmontables.
¿no? Entonces, pues bueno, eso es uno de los grandes cambios. También el rendimiento inalámbrico entre ambos dispositivos es diferente. El soporte de dispositivos Wi-Fi conectados de manera simultánea también varía, ¿no? Uno tiene 450 y otro 200 dispositivos. El rango de cobertura es el mismo, 300 metros, y ambos cuentan con certificación IP66 para poder ser implementados en exteriores. Entonces, pues bueno, en caso de que necesiten por algún motivo implementar estos equipos en un parque, en un estadio, en un patio, en un campus de una universidad, de una preparatoria, en fin, en donde sea, los pueden implementar en exteriores y pues bueno, van a soportar perfectamente todo el tema de polvo, agua, lluvia, frío, calor, en fin, están listos gracias a la certificación IP66. Entonces, todos estos dispositivos que acabamos de ver, tanto los puntos de acceso para interiores como para exteriores, están habilitados para hacer uso de esta tecnología Mesh y lo interesante es que además lo podemos hacer con cualquiera de las tres opciones que tenemos de controladores para estos dispositivos. Entonces tenemos el controlador integrado, que cada uno de estos puntos de acceso tiene, que me permite a través de la misma interfase web del punto de acceso, seleccionar uno de ellos como el controlador o el maestro. Puedo también seleccionar uno como secundario, ¿no? Para tener esa redundancia en caso de que algo pase con el access point principal. Y, pues bueno, desde ahí, desde un único punto de acceso, gestionar toda la red, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las características de este controlador? No tiene costo adicional, ¿no? Es decir, viene ya embebida la funcionalidad dentro del mismo access point, ¿no? Dentro de la misma interfase web. Obviamente dependemos del AP maestro y podemos seleccionar uno secundario, como ya les comentaba, y normalmente esto obviamente se recomienda para despliegues locales, ¿no? Entonces, si yo tengo una red local en donde puedo tener acceso al punto de acceso maestro, ¿no? Y desde ahí gestionar, no sé, 10, 20, 30 puntos de acceso adicionales, lo puedo hacer ahí tranquilamente desde mi red local. El número de access points que voy a poder gestionar depende del modelo de access point, ¿vale? Entre 30 y 50 access points que puedo gestionar con cada uno de los modelos de la serie GWN. Y, como les decía, obviamente tenemos disponible a través de ese controlador la funcionalidad Mesh. Tenemos también GWN Cloud, ¿no? Que es, bueno, la opción para gestionar redes inalámbricas desde la nube. Esta opción no tiene costo tampoco. Simplemente tienen que ingresar a gwn.cloud desde un navegador web, darse de alta, crear una cuenta y pueden empezar a dar de alta sus dispositivos de la serie GWN, es decir, sus access points ahí en la plataforma y los empiezan a gestionar desde la nube, ¿no? ¿Qué tenemos de beneficios? Pues obviamente que cuando tenemos despliegues remotos, despliegues en varias sucursales, en varios sitios, o cuando ya tengo un número mucho mayor de access points, ¿no? Ya paso de los 50 access points y los quiero gestionar todos desde una sola interfase, pues GWN Cloud es la herramienta perfecta para poder hacerlo, además de que pues bueno, no tengo que estar necesariamente en la red local para poder hacer la gestión de estos puntos de acceso. Tengo exactamente todas las funcionalidades que tengo en el controlador integrado, además de que le quito, digamos, carga al procesamiento de los puntos de acceso, porque pues el controlador se está llevando en la nube y no en el mismo equipo. Y pues bueno, no tenemos límite en la cantidad de sitios que yo pueda dar de alta o en la cantidad de APs que pueda dar de alta también en la plataforma. E insisto, también está disponible, obviamente, la configuración de redes Mesh. Y por último, GWN Manager, que digamos es como el hermano de GWN Cloud, simplemente para aquellos que no quieran hacer el despliegue a través de la nube, sino que lo quieran hacer de manera local, pero a través de un servidor, ¿no? Y no quieran hacerlo con el controlador integrado, pues bueno, pueden descargar GWN Manager desde nuestro website, desde grandstream.com, se van ahí a la sección de controladores Wi-Fi y ahí está disponible GWN Manager para descargar, lo instalan en un servidor Linux y pues bueno, listo, tienen ahí la herramienta para gestionar todo de manera local. Tampoco tenemos un límite en el tema de puntos de acceso sitios, no hay un límite, digamos, formal, ¿no? Dependerá mucho de las capacidades de la PC o el servidor en el cual esté instalada la herramienta, ¿no? Dependiendo de las capacidades, pues bueno, será el número de puntos de acceso que podemos controlar.
y, pues, insisto, también está obviamente disponible la capacidad de configurar redes mesh a través de GWN Manager. Entonces, tienen estas tres opciones para gestionar nuestros puntos de acceso y, insisto, en absolutamente todas está disponible la opción de redes mesh. Vamos a hablar como tal ahora de las topologías que se pueden desplegar en la serie GWN con nuestros puntos de acceso, que como pueden ver en este momento en sus pantallas, son tres. Tenemos el modo cadena, el modo estrella y también modo estrella jerárquico. Entonces, cada uno de estos modos tiene obviamente ventajas y desventajas, ¿no? Hay algunas especificaciones que debemos de tomar en cuenta cuando estamos seleccionando cada uno de estos modos o estas topologías y, pues bueno, dependiendo obviamente del proyecto, de cuál sea mi objetivo, ¿no? Y de cómo quiero conformar la red inalámbrica, pues debo de seleccionar uno de estos tres modos para poder implementarlo y configurarlo de manera adecuada. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos para que lo entiendan un poquito mejor. Este es el modo cadena, ¿no? Digamos, es lo más sencillo. El principal objetivo de esta topología es, pues, evidentemente, extender el rango de cobertura Wi-Fi lo más posible, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos un equipo de la serie GWN, ¿no? Un 7600, un 7610, un 7630, ¿no? En donde tenemos entre 165, por ejemplo, y 175 metros de cobertura. Imagínense que cada uno de estos access points les va a dar, pues bueno, ese rango de cobertura, ¿no? Entonces, si con el CAP, que es el punto central, o ese access point que está conectado de manera cableada a la red, tenemos 165 metros de manera inicial, pues multipliquémoslo eso, en este caso, por 3, ¿no? Entonces tenemos pues una cobertura muchísimo más amplia, ¿no? Entonces ese es el principal objetivo de esta topología. Como pueden ver, es simplemente conectar, digamos, un access point delante de otro, ¿no? Hasta llegar a tener 3 saltos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, eso es lo máximo recomendado, tener 3 saltos en esta topología, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es el modo cadena. Después vamos a ver el modo estrella, ¿no? En donde, pues bueno, aquí lo que hacemos es, en vez de conectar un access point detrás de otro, tenemos un punto central, que es el CAP, y a ese punto de acceso central conectamos varios puntos de acceso que extienden el rango de cobertura, que nosotros les llamamos REs, ¿no? O como pueden ver ahí, M1, M2 y M3. Y bueno, todos estos 3 puntos de acceso adicionales se conectan a un único punto de acceso central. Entonces, bueno, de ahí viene, obviamente, la topología de estrella, ¿no? Y esto, pues bueno, tiene otras implicaciones y otros beneficios, ¿no? Entre ellos, pues precisamente aquí podemos hacer alusión al tema de redundancia, ¿no? Si perdemos uno de los 3 puntos de acceso que tenemos conectados como REs, pues no se pierde toda la red inalámbrica, ¿no? Se perderá la conectividad, evidentemente, que tengamos bajo ese dispositivo, pero los otros 2 pueden seguir operando sin mayor problema, cosa que evidentemente no va a pasar en el modo cadena, ¿no? En el modo cadena, si yo pierdo el access point, que en este caso tenemos señalado, vamos a poner aquí, en este caso, si yo pierdo este access point, ¿no? El M1, y se va, pues evidentemente también voy a perder el M2 y el M3, ¿no? Y solamente me quedaré con el punto de acceso principal, con sus capacidades de conectividad, ¿no? Ahora, con modo estrella, si yo llegara a perder, por ejemplo, el access point M1, sin lugar a dudas, el M2 y el M3 pueden seguir dando servicio, ¿no? Entonces, pues por eso se menciona que las redes mesh precisamente pueden ser una buena opción también para poder otorgar redundancia a las redes inalámbricas, ¿no? Imaginándonos que tal vez estos 2 puntos de acceso puedan tener una zona de cobertura similar, ¿no? Y por alguna razón pierdo este punto de acceso, seguramente los clientes que estén conectados aquí pueden saltar al punto de acceso M2 sin mayor problema porque están viendo la misma red, ¿no? Simplemente sería
casi como un roaming, ¿no? Y seguirán teniendo conectividad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es uno de los beneficios de la topología estrella. No me va a dejar, obviamente, extender el rango de cobertura tanto como lo puedo hacer con el modo cadena, pero pues tengo este otro beneficio. Entonces, por eso les decía, hay que hacer un análisis y detectar realmente cuál es la necesidad principal que tengo al momento de estar implementando esa red mesh, ¿no? Si lo que quiero es simplemente extender el rango de cobertura, pues bueno, tengo el modo cadena. Si quiero extender el rango de cobertura y además tener esa redundancia, sin lugar a dudas el modo estrella puede ser un poco más adecuado. Y por último, tenemos también el modo de estrella jerárquica, que lo que me permite es no solamente tener un CAP y varios equipos conectados a este CAP, sino que tengo un salto adicional, por así decirlo. Entonces, tengo estos M1 y M2, ¿no? Que son los repetidores iniciales, que solamente tienen un salto, y a estos dispositivos también puedo asociar de manera inalámbrica otros dos puntos de acceso, ¿no? Entonces, pues bueno, de esta manera puedo extender también de manera bastante interesante el rango de cobertura y también tengo de cierta manera disponible el tema de redundancia, ¿no? En el caso de que yo perdiera el Access Point M3, por ejemplo, pues bueno, el M4 sigue funcionando sin ningún problema. Y si yo llegara a perder, por ejemplo, el M1, pues bueno, el M2 y el M5 y el M6, todo este conjunto sigue funcionando sin mayor problema. Entonces, digamos que el modo de estrella jerárquica va a ser un híbrido entre el modo cadena y el modo estrella, ¿no? Me va a dar como un poco de los beneficios de las dos topologías previas. Me va a permitir conectar más puntos de acceso y tener un salto adicional y también me va a permitir tener esa redundancia en la conexión y que no todo dependa de un único punto de acceso conectado de manera inalámbrica, ¿vale? Entonces, pues bueno, esas son las tres diferentes topologías que en el caso de los equipos Grandstream son soportadas, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son algunas consideraciones que nosotros les recomendamos al momento de implementar o de diseñar este tipo de redes? Entonces, número uno, el enlace inalámbrico entre las antenas adyacentes o los puntos de acceso adyacentes debe de ser completamente visible y no haber una obstrucción importante entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que de pronto esto puede ser bastante difícil. En medida de lo posible, si los dos puntos de acceso pueden tener línea de vista, pues eso va a ser ideal, ¿no? Porque la conectividad inalámbrica que se va a realizar entre esos dos dispositivos, pues se va a realizar sin ningún problema, ¿no? Y sin degradamiento en la señal, ¿no? En cambio, si empiezo a tener, pues obviamente, obstrucciones como pueden ser paredes, árboles, cubículos, pilares, en fin, cualquier tema que me pueda obstruir la visibilidad entre ambos puntos de acceso, pues sin lugar a dudas va a repercutir en la señal, el nivel de señal que voy a tener entre ellos y pues siendo que la conectividad está dependiendo al 100% de ese enlace inalámbrico, pues puede que el rendimiento de la red no sea idóneo. Entonces, en medida de lo posible, que los puntos de acceso tengan línea de vista y que no haya obstrucciones importantes entre ellos para garantizar esa conectividad inalámbrica. Ahora, la segunda consideración, la ubicación del CAP, que es decir, el punto de acceso que va a estar conectado directamente al switch, ¿no? Nuestro primer punto de acceso, pues evidentemente requiere esa conexión alámbrica accesible, por lo que se debe de considerar ese cableado y el montaje. Es mejor implementarlo en una ubicación relativamente abierta y sin obstrucciones, por lo que ya mencionábamos, para facilitar la comunicación confiable con múltiples dispositivos RE en las proximidades. Entonces, obviamente, cuando esté diseñando la red, ¿no? Y si sé desde un inicio que voy a utilizar esta capacidad mesh, ¿no? Porque no puedo cablear más, en fin, por X o Y situación,
pues intentar que el CAP esté ubicado en la mejor locación posible para permitirme que la red se comporte de manera adecuada, ¿no? Entonces, planificar de manera estratégica en dónde va a estar el punto de acceso que tiene conectividad alámbrica a la red, definitivamente es uno de los puntos más importantes, ¿no? No es simplemente decir, bueno, voy a poner los puntos de acceso aquí, 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 y cualquiera de ellos puede estar conectado a la red y los demás que se conecten de manera inalámbrica, ¿no? Podría sonar como algo así de sencillo, pero sin lugar a dudas, si metemos un poco más de análisis y decidimos de manera adecuada cuál es el punto de acceso mejor ubicado para hacer ese CAP, pues los resultados que tengamos, sin lugar a dudas, van a ser mejores. Punto número 3. Debido a la inestabilidad del enlace inalámbrico y su sensibilidad a la interferencia, una red de malla inalámbrica es perfecta cuando los factores de interferencia son relativamente pequeños, ¿no? Entonces, también eso es algo que tenemos que estudiar. O sea, tengamos en cuenta que no solamente tenemos conectividad inalámbrica entre los dispositivos finales y los access points, como en una red tradicional podría ocurrir, ¿no? En donde, bueno, mi celular, mi laptop, pues efectivamente está conectado de manera inalámbrica con el access point, pero ya después de eso, la comunicación se realiza a través de cables y sin interferencias, ¿no? Entonces, bueno, si tengo un medio, pues ahí con bastante interferencia, con otras señales, en fin, un medio no tan óptimo para las comunicaciones inalámbricas, pues bueno, puede por ahí que la salve y que la red se comporte de manera estable, ¿no? Pero tengamos en cuenta que ahora también los access points están conectados a la red de manera inalámbrica, ¿no? Entonces, ese enlace que es obviamente clave para que pues toda la comunicación de la red se pueda dar de manera adecuada, ¿no? Pues si estamos en un ambiente o en una locación en donde hay grandes niveles de interferencia, tenemos muchísimas otras redes inalámbricas alrededor, ¿no? Y no tenemos control sobre ellas, no podemos hacer un site survey, en fin, puede haber diferentes razones por las cuales nos enfrentemos a condiciones complicadas en el medio inalámbrico, ¿no? Que al final de cuentas pues es el aire. Entonces, pues bueno, si sabemos que vamos a tener ese tipo de condiciones, definitivamente es mucho más recomendable hacer el esfuerzo de implementar una red, insisto, entre comillas, de manera tradicional, en donde los access points en su gran mayoría puedan estar conectados de manera alámbrica a los switches y evitarnos esa interferencia adicional, ¿vale? Entonces, es importante también tener eso en cuenta, no simplemente porque tengamos la tecnología disponible y los equipos puedan realizar esta conectividad, pues significa que todo va a funcionar perfecto sin importar las condiciones externas, ¿no? Insisto, siendo un medio compartido, el medio inalámbrico, pues debemos de tener ese tipo de detalles en cuenta al momento de diseñar o implementar mi red. Punto número 4, cada punto de acceso debe estar dentro del rango de cobertura del punto de acceso RE o CAP de enlace ascendente para garantizar el establecimiento del enlace mesh, que eso es súper importante, ¿no? De pronto, por querer extender el rango de cobertura lo más posible, llevamos el punto de acceso que se va a conectar a través de mesh lo más lejos que se pueda, ¿no? Y entonces, en lugar de darles una zona de traslape adecuada a las señales inalámbricas de cada uno de los access points para que puedan establecer esa cobertura de manera adecuada y ese enlace de manera pues adecuada y estable, ¿no? Pues lo llevamos lo más lejos posible para ahorrarnos un access point más o pues para extender el rango de cobertura lo más posible y eso nos llega a perjudicar en lugar de beneficiarnos, ¿no? Efectivamente, igual yo voy a tener un rango de cobertura un poquito más amplio, pero el enlace que se está llevando a cabo entre los puntos de acceso va a ser muy débil y va a tener mucha interferencia y pues evidentemente eso no va a ayudar a que los dispositivos que estén conectados al segundo access point puedan tener una correcta experiencia de la red, porque pues el enlace ascendente no se está dando de manera adecuada o en las mejores condiciones. Entonces, debemos de ser conscientes, ¿no? De que sí, efectivamente, es una herramienta que nos va a ayudar a extender nuestro rango de cobertura, nuestras redes inalámbricas, pero siempre tener en mente eso. Debemos de colocar los access points REs o los que van a funcionar como repetidores, pues dentro de ese rango de cobertura y con zonas de traslape adecuadas para que los enlaces inalámbricos puedan ser estables y
pues la red se pueda comportar de manera adecuada, ¿no? Yo sé que, insisto, de pronto puede ser tentador llevar el access point al extremo, ¿no? Y colocarlo lo más lejos posible, pero pues de pronto puede ser no tan conveniente. ¿Vale? Algunas otras consideraciones, además de esas 4 que les damos para que puedan implementar sus redes mesh de manera adecuada, vamos a verlas en las láminas a continuación. Las topologías mencionadas se pueden usar como modelos básicos para construir redes mesh en varios escenarios. La tecnología mesh se centra más en garantizar una gran cobertura en lugar de capacidad. Eso es súper interesante y debemos de tenerlo en mente también. Insisto, la tecnología mesh debe de verse como una alternativa, no como un método principal para implementar una red, ¿no? Si tengo la oportunidad de implementar una red de manera alámbrica y que todos mis puntos de acceso estén conectados al switch, va a ser lo ideal. En cambio, si no tengo esa oportunidad o si ya tengo una red implementada, e insisto, necesito extender el rango, etcétera, por cualquier situación, pues bueno, veo ya esa parte de mesh como una alternativa que me va a permitir tener esa mayor cobertura, pero que sin lugar a dudas voy a también un poco afectado el rendimiento de la red porque los enlaces inalámbricos pues se están dando también a través del mismo medio que estamos compartiendo con todos los demás dispositivos y obviamente también hay procesamiento involucrado del punto de acceso para poder llevar a cabo esta conectividad, ¿vale? Entonces, insisto, simplemente hay que tener eso en cuenta, ¿no? Vamos a utilizar mesh para garantizar una gran cobertura, pero tampoco voy a tener la mejor capacidad de la red, ¿no? Por lo tanto, no es adecuado como solución base para escenarios de concurrencia y de alta capacidad multiusuarios, ¿no? Entonces, si sé que voy a tener una red con muchísimos usuarios conectados de manera simultánea, ¿no? Y que ese es mi principal objetivo, el poder otorgar conectividad Wi-Fi a cientos o a miles de dispositivos de manera simultánea, seguramente Mesh no va a ser la mejor alternativa, así como tampoco va a ser, lo hemos platicado en algunos otros webinars, si estoy pensando en implementar tecnologías en tiempo real, como puede ser voz o video, ¿no? Si sé que va a haber una gran cantidad de dispositivos que utilicen este tipo de aplicaciones en tiempo real, ¿no? Si sé que voy a conectar teléfonos IP, equipos de videoconferencia, en fin, todo este tipo de terminales que hacen uso de protocolos en tiempo real, el aumentar saltos de manera inalámbrica en la red, ¿no? Pues sin lugar a dudas va a meter interferencia, va a meter mayores tiempos de transmisión y recepción de los paquetes, retransmisiones, en fin, obviamente voy a hacer que todo esto afecte a las comunicaciones en tiempo real. Entonces, también si sé que ese es uno de mis objetivos principales al momento de otorgar conectividad, ¿no? El decir, ok, voy a poner teléfonos Wi-Fi, equipos de videoconferencia, videoteléfonos, en fin, cualquier tipo de terminal que utilice aplicaciones en tiempo real, pues seguramente Mesh tampoco debe de ser mi primera opción, ¿vale? Entonces, en estos casos, insisto, se recomienda combinar una red de malla, una red Mesh, con el aumento de más cableados para áreas de alta capacidad de múltiples usuarios. Entonces, tampoco estamos diciendo, o debo de seleccionar una u otra tecnología, ¿no? O una u otra alternativa. O utilizo Mesh o no utilizo Mesh. Sin lugar a dudas, es una excelente opción y lo puedo utilizar, pero debo de ser consciente de estos temas que estamos comentando e intentar que la red cableada esté presente en la mayor cantidad de puntos posible para evitarme, pues bueno, todos estos problemas que ya comentábamos, ¿vale? Entonces, esas algunas consideraciones. Los siguientes son algunos factores adicionales que deben considerarse al momento de planificar la red, ¿no? En el caso particular de los equipos Grandstream. El número máximo de saltos, nosotros recomendamos es, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque ya al conectarnos a un cuarto access point, ¿no? Si tenemos 3 saltos, tenemos 4 puntos de acceso. Al conectarnos a ese cuarto access point, pues insisto, ya estamos degradando obviamente la capacidad del mismo access point, la capacidad de conexión, estamos utilizando medios inalámbricos para saltar de un access point a otro, entonces, pues sin lugar a dudas, el rendimiento de la red se puede ver afectado si sobrepasamos estos 3 saltos, ¿no? Entonces, digamos, esos 3 saltos es lo que nosotros les recomendamos para que
pues bueno, podamos seguir viendo un rendimiento adecuado en la red sin comprometer la experiencia de los usuarios. Ahora, número de REs o de los access points que se están conectando de manera inalámbrica, conectados a cada CAP, dependiendo de la topología que ustedes seleccionen. Entonces, en el modo cadena, ya comentábamos, el salto máximo recomendado es 3, es decir, el número de REs no debe exceder de 3. Tengo como lo veíamos, me voy a regresar a la lámina de la topología en modo cadena. Es decir, 4 access points en total, uno que esté conectado de manera alámbrica a la red, que va a ser el CAP, y 3 REs, ¿no? Esto es lo máximo que nosotros recomendamos en el modo cadena, ¿vale? Entonces, pues voy a tener toda esta área de cobertura, en lugar de solamente tener el área de cobertura del primer access point, pero, bueno, no pasemos de 3 REs para no perjudicar el rendimiento en la red, sobre todo de los dispositivos que ya estén conectados a este access point, ¿no? Igual si estoy conectado aquí, vamos a borrar todo esto. ¿No? Entonces, si yo tengo un dispositivo conectado a este primer access point, ¿no? A este primer RE, pues sin lugar a dudas para comunicarse solamente va a pasar por un enlace inalámbrico y, bueno, ya después irá a la red cableada, ¿no? Entonces, pues obviamente la degradación que hay en la comunicación en este dispositivo, pues es relativamente baja, ¿no? Ni hablar obviamente de los dispositivos que estén conectados directamente al CAP. Pero si yo ya tengo un dispositivo conectado a este access point, ¿no? Que es el M3, pues estamos hablando de que va a dar un salto inalámbrico, 2 saltos inalámbricos, 3 saltos inalámbricos y ya después va a pasar a la red cableada. Entonces, obviamente todo esto y estos saltos, insisto, van a perjudicar de cierta manera o a restar rendimiento a las comunicaciones inalámbricas. Entonces, pues bueno, si seguimos sumando saltos o siguiéramos sumando saltos, pues sin lugar a dudas ya la conectividad y la experiencia del usuario no sería la adecuada. Entonces, mantengamos esos 3 saltos como máximo. Ahora, en el modo estrella, el número máximo recomendado de REs conectados directamente al CAP es 4. Es decir, nosotros aquí en el ejemplo teníamos 3, ¿no? Vamos a borrar también aquí. Ups. No nos está dejando. Bueno, aquí tenemos 3, ¿no? Lo máximo recomendado sería poner aquí otro access point conectado de manera inalámbrica, también aquí al CAP, ¿no? Pero eso sería lo máximo que nosotros recomendamos en el modo estrella, el tener 4 access points conectados a un solo CAP, ¿vale? Insisto, esto también para no degradar las comunicaciones al punto en el que, pues bueno, sea una red ya no utilizable, ¿no? Para el usuario final. Porque todo esto, insisto, son canales que se están ocupando de comunicación entre el access point principal y los access points secundarios y, pues bueno, esto, sin lugar a dudas, pues bueno, afecta o implica rendimiento del access point principal. Y por último, en el modo estrella jerárquico no se recomiendan más de 2 ramas RE bajo el CAP y no más de 2 RE de segundo nivel conectados a cada RE de primer nivel. Es decir, justamente la topología que vemos en esta lámina de ejemplo, ¿no? Que es no conectar más de dos REs al CAP, ¿no? Como en este caso, es decir, tengo 1 y 2 access points conectados al CAP, caray, y tampoco recomendamos conectar más de 2 REs a cada uno de estos access points ya secundarios, ¿vale? Entonces, esta topología, como la estamos viendo aquí, es justamente la topología que nosotros les recomendaríamos al momento de utilizar el modo de estrella jerárquica, ¿no? Entonces, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Cuál es el pro? Pues como les decía, nos va a dar los beneficios de las dos topologías anteriores, es decir, nos va a dar varios saltos, como lo puede ser el modo cadena, nos va a dar la redundancia, como lo puede ser el modo estrella, pero, pues bueno, la implicación es, y pues por recomendación, no conectar más de 2 APs a cada CAP y tampoco conectar más de 2 REs a cada RE secundario.
¿vale? Entonces esas son las implicaciones o las recomendaciones que nosotros les hacemos en el caso de la estrella jerárquica, esa topología. Factores adicionales que debemos de considerar, ¿no? Selección de canales. Para lograr un alto rendimiento y una mejor experiencia del usuario, se deben elegir canales en la banda de 5G con un mejor ambiente de aire para el enlace de red de malla. En la serie GWN, Mesh en justamente la banda de 5G está habilitado de forma predeterminada. En algunos otros webinars también hemos hablado de las diferentes características de las dos bandas de frecuencia que tenemos disponibles en Wi-Fi, ¿no? El 2.4 y 5G. Entonces sabemos que 5G nos va a dar tal vez un menor alcance, pero una menor interferencia. Entonces, por eso es que recomendamos que los enlaces mesh, los enlaces entre los access points, se realicen a través de esta banda, de la banda de 5G. Ya después, los dispositivos finales se pueden conectar a cualquiera de las dos bandas, ¿no? Yo puedo habilitar que se conecten a la red de 5, a la red de 2.4 o solo a la de 5, solo a la de 4, en fin, eso ya es configuración de los SSIDs como tal y cómo yo decida configurar esa parte o implementarla. Pero que el enlace inalámbrico que se está dando entre los dos puntos de acceso, eso se puede seleccionar si quiero que se realice en la banda de 5 o en la de 2.4. Por defecto viene habilitado para que se realice en la banda de 5, insisto, porque es nuestra recomendación por las características de esa banda de frecuencia de menor interferencia, mayor tasas de transferencia, mayor ancho de banda. Entonces, pues bueno, por eso lo recomendamos ahí. Si se necesita por algún motivo utilizar la banda de 2.4 para realizar estos enlaces inalámbricos entre los access points, se puede hacer, simplemente hay que hacer el cambio manual para que se seleccione esa banda en lugar de la de 5, pero bueno, definitivamente si tienen la opción de hacerlo en la banda de 5 es nuestra recomendación. Y también la selección de ancho del canal. Si se selecciona la red de banda de 5G, que insistimos, es lo que nosotros recomendamos, se recomienda usar el modo HT40 o HT80 para proporcionar una velocidad más alta. Insistimos, no se recomienda 2.4 debido a la interferencia que ya existe en ese canal, pues por la gran cantidad de dispositivos y redes que normalmente abundan ya en la banda de 2.4, normalmente ya no hay canales disponibles sin utilización y bueno, eso nos lleva a pues tener esos problemas de interferencias, retransmisiones, etcétera, ya cosas que hemos comentado en algunos otros webinars relacionados al tema de Wi-Fi, ¿vale? Entonces, estas son dos recomendaciones adicionales que les hacemos para, pues bueno, que sus redes mesh puedan operar de la mejor manera posible y otorgar la mejor experiencia de conectividad al usuario final. Y pues bueno, con eso terminamos la presentación de hoy. Esperamos que, pues bueno, hayan aprendido un poquito sobre esta nueva tecnología Mesh, que sin lugar a dudas es una maravilla, ¿no? Por algo es que se está utilizando tanto en ambientes empresariales como en ambientes domésticos. Es una gran alternativa, ¿no? Para cuando necesitamos más cobertura y no podemos tener cableado adicional y pues simplemente hay que utilizarla, digamos, de manera responsable y tener las consideraciones adecuadas para, insisto, lograr una buena experiencia en la conexión de nuestros clientes. No vale de nada tener una red con una cobertura muy amplia, ¿no? Y sí tener excelentes niveles de señal, pero pues una conexión lenta y torpe que no nos va a permitir pues llevar a cabo las acciones que queremos hacer en la red, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente hagamos caso a las recomendaciones que hacemos, ¿no? Que hacen nuestros ingenieros de desarrollo para pues lograr este comportamiento adecuado. Mi estimado José, no sé si, bueno, me queda claro que seguramente estuviste bastante ocupado durante la sesión ahí con las preguntas que teníamos en el chat. Entonces, no sé si quieras platicarnos si hubo alguna pregunta interesante, algo que quieras recapitular. Hola Juan, sí, muchas gracias. Sí, la verdad, un montón de preguntas. Lamento si dejo alguna por fuera en estos momentos, porque la verdad, pues muchísimas. Em,
quizás voy a utilizar las preguntas más comunes, ¿ok? Para aquellos que les haya quedado en el aire o que no tengan, ¿cómo se dice? Conocimiento. Una de las preguntas más comunes es si podían conectar más de un CAP a la red. Sí, sí pueden. De hecho, bueno, la presentación de Juan, muy buena presentación. Básicamente les hacía una imagen de un solo CAP, pero ustedes pueden tener varios CAP dentro de la misma red radiando el mismo SSID, ¿vale? Eh, y cada uno de ellos tendrá asociado su cantidad de REs correspondiente. E inclusive un RE podría solaparse de tal manera que si su CAP se desconecta, él podría irse hacia otro CAP que tenga cerca. Otra cosa que me preguntaron mucho, las velocidades de transmisión, cómo funciona esto, cuál es el rendimiento de la red inalámbrica. Eh, bueno, esto es difícil. Recuerden que vamos acumulando a medida que vamos saltando en dirección hacia el CAP. Vamos acumulando el doble de ancho de banda, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un usuario conectado al último RE y otro usuario a otro RE, ellos, sus paquetes, sus velocidades, su transmisión, se van a unir en el RE que los comunica entre ellos. Y eso, a su vez, se va a unir con otros RE que van a terminar en el CAP. Entonces, va exponencialmente creciendo la transmisión del ancho de banda. Por eso que un cálculo rápido es que la velocidad del ancho de banda se divide entre uno entre n, donde n es la cantidad de saltos de la red, ¿vale? Eh, Esto va también relacionado a, pues, el tipo de conexión, la estabilidad, etcétera. Hay que medir eso y tener eso en cuenta al momento de hacer un despliegue en una red mesh. Eh, ¿Qué otras preguntas? Bueno, la verdad es que fueron muchísimas. Vamos a ver si encuentro una rápidamente que me haya sonado. No sé, Juan, si quieres ir revisando las redes sociales para ver si ellos tienen alguna pregunta que te parezca interesante. Sí, muchas gracias, José. Por aquí tuvimos algunos comentarios en redes. Muchísimas gracias a todos. Ujú. Por ahí, bueno, A Fernando nos ver. preguntaba un tema ahí de topologías, que espero que haya quedado claro ya en la presentación. Alexander Alfaro nos pregunta cuál es el número máximo de puntos mesh que se pueden poner y si se recomienda para uso en Netflix. Bueno, el número máximo, Alexander, como pudiste ver en la presentación, depende obviamente de la topología que estés utilizando. En el caso de los equipos Grandstream, ¿no? Si estás utilizando el modo cadena, el modo estrella o estrella jerárquica. Y bueno, recomendado para el uso de Netflix, pues justamente Netflix y todas estas aplicaciones de streaming caen en esa categoría que mencionábamos, ¿no? De aplicaciones que utilizan recursos en tiempo real, ¿no? Que en este caso es audio y video, ¿no? Para este tipo de plataformas. Entonces, digamos, recomendado al 100%, no lo será. Si tienes la opción de poder cablear la red, será mucho mejor. Si lo tienes que utilizar, sin lugar a dudas, simplemente tener en cuenta las recomendaciones que hicimos a lo largo de las últimas láminas para asegurarte que la conexión de los dispositivos finales que estén utilizando esta aplicación sea adecuada, ¿no? O sea, en resumen es, ¿se puede utilizar? Sí, sí se puede utilizar. Toma en cuenta las recomendaciones que hicimos, simplemente para que pues, la conectividad sea la mejor posible y pues de esa manera puedas disfrutar de tus aplicaciones de manera correcta. Excelente, Juan, muchas gracias. Voy a aprovechar también para contestar algunas preguntas que se van sumando acá. Todas nuestras formas de controladores, ya sea los propios AP, ya sea el GWN Cloud o el GWN Manager, todos ellos soportan la capacidad de configurar los APs en Mesh, ¿ok? Em, Unas preguntas acerca de la potencia de los equipos y las distancias de radio en las distintas frecuencias. Eso lo pueden ver en los datasheets del equipo porque depende de cada uno, pero en general todos los long range alcanzan hasta 300 metros en ambas coberturas y los equipos más pequeños hasta, dependiendo, entre 160 y 175 metros, ¿vale? Eh, Vamos a ver, una pregunta que también me hicieron bastante y que bueno, de todas maneras Juan lo había comentado, pero se los recuerdo. La banda que utilizan para conectar sus equipos por Mesh
puede ser usada también para dar cobertura a los usuarios finales, a los usuarios inalámbricos. Toda esa configuración se hace aparte, se hace directamente en el SSID, pero sí también puede ser usada, ¿ok? Una pregunta que me habían hecho bastante también es sobre si se puede dar red cableada a través de estos equipos conectados en mesh. Es decir, si un RE puede dar red de manera cableada. El único access point que lo puede realizar es el GWN7602, ¿vale? Y ese, con la limitante de que él no puede ser un salto, es decir, no puede ser un RE que esté en el medio, sino que tiene que ser un RE de frontera de la red mesh. Los demás equipos no pueden dar red de forma cableada, eso tendría que hacerse a través de una configuración diferente, que es el Client Bridge, con la salvedad que en este modo de configuración de puente de cliente vamos a perder la habilidad de radiar por SSID para equipos finales, ¿vale? Vamos a ver si no se me queda alguna pregunta en el tintero. Muchas preguntas de configuración, cualquier tema de configuración o problemas o soporte, saben que podemos apoyarlo siempre a través de nuestro portal de Heldex para que llevemos su caso de forma correcta, ¿vale? Pues no veo, a ver, unas preguntas más interesantes. No sé, Juan, si tú ves alguna otra pregunta interesante. Muchísimas, amigo. Y que tenemos más de 60 preguntas hoy ahí en el módulo. Entonces, seguramente hubo muchas preguntas por ahí que se quedaron en el tintero. Como siempre, les mandaremos a todos un correo de agradecimiento con todos los recursos de esta sesión, ¿no? Que incluirán evidentemente la grabación de este webinar y también la presentación que vimos, ¿vale? Para que estén ahí al pendiente y hacemos una recapitulación de las principales preguntas que vimos en el módulo de preguntas y respuestas y mandamos ahí también, obviamente, la documentación relacionada para que puedan consultarla y, bueno, conocer a más detalle todo este tema en particular de redes. Pues muchas gracias, mi estimado José. Ya abusamos de la paciencia de todos y nos pasamos 20 minutitos de la hora. Te agradezco muchísimo por estar, como siempre, al pendiente de todas las preguntas. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos que se hayan quedado durante todo el webinar. Insisto, esperamos que esta información sea súper valiosa, que le puedan sacar provecho y pues bueno, estén al pendiente, como siempre, de nuestras futuros webinars. La próxima semana seguramente tendremos un nuevo webinar. Estén al pendiente de sus bandejas de correo para poder registrarse y conocer el tema. Les deseamos a todos que tengan una excelente tarde, que se cuiden mucho, por favor, no bajemos la guardia, ya estamos más cerca del final de todo esto, entonces pues manténganse saludables, cuídense mucho y pues nos vemos por acá en la próxima. Muchísimas gracias.